¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer las relaciones internacionales en el siglo XXI. Escrito por Walter Astia Burgos y María Cristina Rosas. En 15 capítulos aprenderás sobre todo lo relacionado entre relaciones internacionales e historia, guerra y paz, geopolítica, teoría, derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y muchos temas más. Adquiere ya las relaciones internacionales en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign. More than 35 countries are giving crucial support, from the use of naval and air bases, to help with intelligence and logistics, to the deployment of combat units. Every nation in this coalition has chosen to bear the duty and share the honor of serving in our common defense. Ladies and gentlemen, these are sophisticated facilities. For example, they can produce anthrax and botulinum toxin. In fact, they can produce enough dry biological agent in a single month to kill thousands upon thousands of people. This expert says the Americans wanted to find evidence that would justify war. Within the United States government, there were some competing views about how reliable such information might be, but there was a political disposition to believe that Saddam had weapons of mass destruction, and Curveball's testimony fed into this existing belief structure. Good afternoon, everybody. As a candidate for president, I pledge to bring the war in Iraq to a responsible end, for the sake of our national security and to strengthen American leadership around the world. After taking office, I announced a new strategy that would end our combat mission in Iraq and remove all of our troops by the end of 2011. As Commander-in-Chief, ensuring the success of this strategy has been one of my highest national security priorities. Last year, I announced the end to our combat mission in Iraq, and to date, we've removed more than 100,000 troops. Iraqis have taken full responsibility for their country's security. Obviously, the war in Iraq was a big, fat mistake, all right? Now, you can take it any way you want, and it took Jeb Bush, if you remember at the beginning of his announcement, when he announced for president, took him 5 days. He went back. It was a mistake. It wasn't a mistake. Took him 5 days before his people told him what to say, and he ultimately said it was a mistake. The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives. We don't even have it. Iran is taking over Iraq with the second largest oil reserves in the world. Obviously, it was a mistake. So George Bush made a mistake. We can make mistakes, but that one was a beauty. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. But so you still think he should be impeached? I think it's my turn, isn't it? You do whatever you want. You call it whatever you want. I want to tell you, they lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. There were no weapons of mass destruction. All right. Governor Bush. Mr. Bush, when are you going to apologize for the million Iraqis that are dead because you lied? You lied about weapons of mass destruction. You lied about connections to 9/11. You lied about Iraq being a threat. You sent me to Iraq. You sent me to Iraq. You sent me to Iraq in 2003. My friends are dead. Joshua Castile. You
kill people. You lied. You lied about WMD. 1 million Iraqis are dead because you lied. My friends are dead because you lied. You need to apologize. In contrast, Russian elections are rigged. Political opponents are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. Iraq, anyway. Muy buenos días a todos. Soy Guillermo Mendoza, secretario general del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme, Asociación Civil. Les doy la más cordial bienvenida esta mañana a un panel por demás interesante para analizar las implicaciones, las consecuencias y los orígenes de la invasión de Estados Unidos y otras potencias internacionales sobre Irak, un hecho que tuvo lugar hace 20 años, sobre el que se ha hablado desde diferentes aristas y como pudimos ver en la introducción, sigue siendo hoy un tema de debate álgido dentro y fuera de Estados Unidos. Esa misión, la que empezó su fase de invasión el 19 de marzo de 2003 y los bombardeos el día siguiente, duró poco más de un mes. Después de eso, la primera fase de la invasión fue declarada como un éxito por el presidente George Bush, pero como hemos visto también sigue siendo hoy fuente de muchos debates sobre las implicaciones y las consecuencias que tuvo, no solo dentro de Estados Unidos, sino sobre todo en la región del Medio Oriente y particularmente en la sociedad iraquí. Muchos de los cuestionamientos se han centrado, por ejemplo, en las fallas de inteligencia que tuvo la comunidad de Estados Unidos, en los determinantes con los que se justificó ante la comunidad internacional la necesidad de desplegar poder militar, pero también en las fallas que tuvieron las posteriores iniciativas políticas para reconstruir aquel país, sobre el papel que Estados Unidos tiene como un desarrollador de estados y sobre también las fallas que la comunidad internacional tiene para asumir este tipo de retos de gran envergadura. Sin más, voy a dar lectura a los perfiles de los ponentes que van a disertar esta mañana sobre varios aspectos de esta invasión. Primero, la primera persona que va a hablar es el doctor Enrique Baltar Rodríguez, quien es doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana, fue profesor de carrera de cátedra de Asia-África del Departamento de Historia General de la Universidad de La Habana de 1983 a 1998 y director del mismo de 1991 a 1994. Desde 1998 es profesor investigador titular del Departamento de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad de Quintana Roo, donde también desempeñó las responsabilidades de director de División de Estudios Internacionales y Humanidades de 2004 a 2006 y secretario general de la Universidad de 2006 a 2010. Ha dictado cursos y conferencias sobre su especialidad en diversas universidades del país, como el Colegio de México, el Centro de Investigaciones y Docencia Económica, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad de Monterrey. Ha sido expositor en más de 80 congresos nacionales e internacionales y es autor de varios libros y numerosos artículos. Después vamos a escuchar a la doctora Marta Tawil, quien es profesora e investigadora en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México sobre relaciones internacionales, política exterior comparada, Medio Oriente contemporáneo y política exterior de México hacia Medio Oriente. Sobre estos temas ha publicado en revistas académicas y de divulgación nacionales e internacionales. Es autora del libro Siria, Poder Regional, Legitimidad y Política Exterior 1996-2015 y editó el volumen de Latin American Foreign Policies Toward the Middle East, Actor, Context and Trends en 2016 y coeditó El fin de un sueño secular, Religión y Relaciones Internacionales en el Cambio de Siglo. Actualmente colabora de manera regular en diarios y revistas de divulgación y literarias en México. Tiene un doctorado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el Institut d'Etudes Politiques de París y una maestría por la misma institución en Política Comparada de los países del mundo árabe y musulmán. Después vamos a escuchar a la doctora Rosas, presidenta del Centro Olof Palme y profesora titular nivel C de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde hace 35 años, doctora en Relaciones Internacionales por la misma facultad
y doctora también en estudios latinoamericanos, maestra en paz y resolución de conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia, y cuenta con especialidades en epidemiología analítica y en diplomacia para la salud global por la Facultad de Medicina de la UNAM. Es autora de un centenar de libros sobre negociaciones comerciales internacionales, así como en tópicos relacionados con la seguridad nacional e internacional y la política global, entre ellos las relaciones internacionales en el siglo XXI, Irak 5 años después, China en el siglo XXI hacia una nueva bipolaridad y la economía política de la seguridad internacional, sanciones, zanahorias y garrotes. Ha sido miembro del panel de expertos de la Comisión Ambiental para América del Norte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN, y es también miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana. Ganadora en 3 ocasiones del Premio en Investigación Económica, Maestro Jesús Silva Herzog, y también del Premio de Periodismo Rosario Castellanos por parte de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras. Y finalmente vamos a concluir esta primera ronda del panel escuchando una experiencia por demás interesante a cargo del maestro Benjamín Ruiz Loyola, quien es químico por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en química orgánica, donde también estudió un diplomado en periodismo científico. Ingresó a dicha facultad como ayudante profesor en 1974 y desde 1992 es profesor de carrera de la misma. Ha escrito 16 trabajos de investigación. En el periodo de 1991 a 1992 trabajó en la empresa DuPont como responsable del control de calidad de materias primas y coordinador del subcomité de materiales peligrosos. Además de la química orgánica, su ámbito de experiencia es la seguridad y los materiales peligrosos, incluyendo el impacto ambiental y la contaminación. Dentro de los materiales peligrosos se incluyen las armas de destrucción masiva y las drogas, lo que lo ha ayudado a impartir conferencias y publicar artículos y libros sobre estos temas asociados al terrorismo internacional y a la seguridad nacional. La Organización de Naciones Unidas lo reclutó en enero de 2003 para integrarse a la Comisión de las Naciones Unidas para el monitoreo, la verificación y la inspección, acreditando un curso de capacitación y adiestramiento en Viena, lo que lo llevó a ser el único inspector de armas de destrucción masiva de nacionalidad mexicana que estuvo en Irak en ese año, donde cumplió una breve estancia de 10 días en Bagdad entre el 9 y el 18 de marzo de 2003, lugar del que tuvo que salir evacuado 36 horas antes de que los ejércitos de ocupación comenzaran los bombardeos sobre aquel país. En ese mismo año, formó parte de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos como asesor en asuntos relacionados con el terrorismo y formó parte del equipo designado por la Secretaría de Salud para dar respuesta a una eventual pandemia de influenza en nuestro país entre 2003 y 2006. Sin más, le doy la palabra al doctor Baltar para que haga uso de la misma hasta por un periodo de 15 minutos para hacer sus planteamientos iniciales. Doctor. Ok, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer al Centro Los Palmes por la invitación para participar en este panel y siempre es un placer compartir una mesa de análisis con tan distinguidas colegas y colegas para hablar en este caso de un evento que ha tenido una importancia extraordinaria en las relaciones internacionales para la evolución del Medio Oriente durante estos últimos 20 años y un poco para contextualizar el momento en que se produce la agresión de Estados Unidos a Irak y todo lo que va a derivarse de esta decisión. Me gustaría en mi intervención referirme a 3 cuestiones que considero importantes de manera puntual. La primera, la forma en que se trató de justificar la guerra en 2003. La segunda, los intereses de fondo que pudieron estar impulsando y motivando una decisión de este tipo. Y la tercera, por supuesto, las implicaciones geopolíticas que se derivaron de la agresión de 2003, sobre todo para la evolución de la región de Medio Oriente durante estos últimos 20 años. Para hablar del primer punto, la justificación de la guerra, creo que tenemos que tener o tomar de referencia 2 cuestiones fundamentales. La primera, que estamos hablando de Irak, un país que desde 1991, como resultado de la guerra del Golfo,
había sido severamente sancionado por el Consejo de Seguridad con resoluciones que implicaban toda una serie de sanciones, en particular el desmantelamiento de todo el programa de armas de exterminio en masa del régimen de Saddam Hussein y la supervisión permanente de los inspectores internacionales sobre el respeto a estas resoluciones. Un proceso que en lo esencial la historia demuestra que quedó concluido en 1991, pero que fue bastante controversial durante los años 90 y que terminó en 1998 en un rompimiento con la salida de los inspectores internacionales y toda una sensación de que el régimen de Saddam Hussein no estaba cumpliendo con las estipulaciones de, sobre todo, la resolución 676 de abril del 91 que imponía esta sanción. La segunda cuestión que creo importante tener en cuenta para contextualizar la justificación de la guerra es el momento que se está viviendo en 2003. La guerra en Irak forma parte de este momento que se abre después del 11 de septiembre de la estrategia de guerra contra el terrorismo que emprende la administración Bush a escala global, un momento de gran unilateralismo de Estados Unidos en su actuación internacional y que por tanto ya había pasado por una campaña previa en Afganistán donde Estados Unidos había conseguido un consenso internacional extraordinario, formando una coalición en la que de una u otra forma, la mayor parte de las veces simbólica, pero se escribieron 136 países, y esto por tanto le daba a Estados Unidos la visión de poder instrumentar algo parecido en el caso de Irak. Las dos razones fundamentales que en ese contexto, por tanto, se enarbolan para justificar una acción punitiva contra Irak era, primero, la asociación del régimen de Saddam Hussein con el terrorismo y en particular con Al-Qaeda. Se suponía que incluso militantes de Al-Qaeda que habían salido de Afganistán se habían refugiado en territorio iraquí, algo que para cualquier entendido en la materia sonaba bastante extraño, esta asociación entre un régimen secular panarabista como el de Saddam Hussein con la asociación con grupos como Al-Qaeda, pero en aquel momento es una de las razones que la administración Bush trata de plantear como parte de esta estrategia global de guerra contra el terrorismo. La otra es la que tenía que ver con el desarrollo de manera secreta y clandestina por el régimen de Saddam Hussein de un programa de armas de exterminio masivo que contradecía la resolución 676 que violaba esta disposición y que por tanto ponía al régimen de Saddam Hussein ante la alternativa de nuevas sanciones punitivas contra el régimen. Esto abre desde 2002, sobre todo en la segunda mitad de 2002, una lucha bastante importante dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde las visiones están divididas. La idea de Estados Unidos es la de que se pueda proceder a lo que en aquel momento se conocía como el gatillo automático, es decir, si sencillamente el régimen de Saddam Hussein había violado la resolución 676, por tanto no había necesidad de nuevas resoluciones, se podía proceder a usar los medios necesarios para que Saddam Hussein la respetara. Otra parte del Consejo, sobre todo encabezado por Rusia, China, incluso Francia, planteaban la posibilidad de que los inspectores nuevamente regresaran a Irak, de que se hiciera una nueva verificación y que de lo que resultara de esta nueva verificación, pues entonces el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tomaría de nueva cuenta la decisión que considerara conveniente. Esto da lugar en noviembre de 2002 a la famosa resolución 1441,
que en aquel momento se aprueba por unanimidad del Consejo de Seguridad, que establece el compromiso o el ultimátum de que Saddam Hussein entregue toda la información sobre sus programas de exterminio masivo en un plazo de 30 días para que los inspectores pudieran decidir sobre hasta qué punto se había respetado o violado las resoluciones previas y en este sentido tomar la decisión de nueva cuenta en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estados Unidos decide no esperar por una segunda sesión del Consejo, por una segunda resolución del Consejo de Seguridad, que todo parece indicar que iba a estar nuevamente dividido. En marzo de 2013 produce la célebre Cumbre de las Azores, donde Estados Unidos, Gran Bretaña, España y Portugal deciden finalmente ponerle un último ultimátum a Saddam Hussein para en un plazo de 48 horas proceder a una acción punitiva que finalmente se está produciendo entre el 19 y el 20 de marzo, como planteaba en la introducción el moderador de la mesa, y da paso, por tanto, a un conflicto que se va a convertir en un gran reality show bélico, en un derroche de tecnología militar que dura escasamente un mes, pero que al final del conflicto queda evidenciado que estas razones que se enarbolaron para justificar la agresión no existían y que no pudo ser comprobado la existencia de evidencia alguna que pudiera demostrar la violación de la resolución 676 por parte del régimen de Saddam Hussein. Y esto nos lleva entonces al segundo punto, a las razones de fondo. Por supuesto, en un país que está enclavado en el centro, en el corazón del Medio Oriente, en la principal reserva petrolera mundial, los intereses económicos siempre son consideraciones muy importantes, pero también muy conocidas. Por eso no quisiera invertir tiempo de la presentación para referirme a esta cuestión y referirme más a las razones geopolíticas que considero que son muy importantes y que jugaron un papel decisivo en este proceso. Desde finales de los años 90 en Estados Unidos había venido cobrando gran fuerza una corriente neoconservadora que hablaba en términos de el nuevo siglo estadounidense, de la creación de una Pax Americana global que era partidaria de que Estados Unidos debía usar la ventaja de no tener en ese momento adversarios estratégicos importantes y visibles para proceder a una remodelación política usando incluso la fuerza de acuerdo a los intereses y a la visión que más convenía a Estados Unidos. En este caso, en el Medio Oriente teníamos una franja territorial muy complicada que empezaba en el oeste con los territorios palestinos ocupados, seguía con la Siria de Bashar el-Assad, el Irak de Saddam Hussein, el Irán de la República Islámica y el Afganistán talibán. Una cadena que, por supuesto, estaba compuesta de actores que no eran para nada buenos interlocutores de Estados Unidos, que Estados Unidos lo consideraba como elementos que podrían ser desestabilizadores de la seguridad regional y, por tanto, la remodelación de esta región constituía un elemento, en su opinión, muy importante. Ya este proyecto había empezado con la campaña en Afganistán en 2001, es el primer eslabón de la cadena que se modifica, y Irak en este sentido y en esta estrategia juega un papel extraordinariamente importante, porque para esta visión neoconservadora el régimen de Saddam Hussein había sido uno de los principales obstáculos en el reconocimiento árabe a Israel.
y era un pendiente sencillamente de la guerra de 1991 que era indispensable resolver. Un derrocamiento del régimen de Saddam Hussein, por tanto, ponía a Irán ante la alternativa de un aislamiento regional entre un Afganistán bajo ocupación aliada, un Irak también bajo ocupación estadounidense, también ponía a Siria en una situación muy complicada, aislada entre el Irak ocupado por Estados Unidos e Israel, y todo esto, por tanto, también ponía la situación de los territorios ocupados en una perspectiva mucho más favorable para poder ser resuelta de una manera conveniente a los intereses de Estados Unidos y de Israel. De modo que este va a ser un elemento extraordinariamente importante que va a estar detrás de la agresión de 2003, pero una estrategia que tenía como centro fundamental para su éxito el lograr que la experiencia iraquí constituyera realmente un ejercicio disuasivo para todos estos actores regionales. Y aquí es donde el cálculo de la estrategia de Estados Unidos se complica, en la medida en que el 1 de mayo de 2003 Estados Unidos está proclamando triunfalmente el fin de esta primera etapa de la guerra, el éxito militar, pero como todos sabemos, el éxito militar va a dar paso a el nacimiento de una insurgencia interna que va a empantanar a Estados Unidos en Irak, que va a hacer que Irak no se pueda convertir en este modelo de Estado democrático regional al que Estados Unidos aspiraba a presentar como prototipo para que siguieran los demás estados. Recordemos la frase célebre de Colin Powell a Bashar al-Assad cuando lo insta a estar del lado correcto de la historia en esa coyuntura, pero el fracaso de esta estrategia militar en Irak va a crear muchísimos contrasentidos que se van a derivar, por tanto, de este ejercicio militar y que van a constituir implicaciones geopolíticas para la región que van a tener un largo alcance. La primera de estas implicaciones que me gustaría destacar en este corto tiempo de la presentación y que luego a lo mejor en las preguntas y respuestas se pueda profundizar, es que esta estrategia neoconservadora, que me faltó decir antes, que está fuertemente posicionada en la administración de George Bush, con figuras como Dick Cheney, el vicepresidente, o Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa, o Paul Wolfowitz, el subsecretario también de Defensa, con Condoleezza Rice, la consejera de Seguridad Nacional. Todos los elementos fundamentales que tienen que ver con la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos están prácticamente adscritos a esta región, a esta percepción. Y por tanto, el fallo de esta visión es que contribuyó por la vía militar a destruir una serie de viejos equilibrios regionales, pero sin conseguir sustituirlos o suplantarlos por nuevos equilibrios que pudieran ser mínimamente funcionales para la estabilidad regional. Sin entender además que esta cadena territorial a la que había hecho alusión, esta franja territorial, que parecía muy subversiva a los efectos de los intereses de Estados Unidos, era en realidad una franja muy heterogénea desde el punto de vista de sus realidades y que en mucha medida significaban contrapesos entre ellos mismos, entre el talibán radical sunita con el Irán fundamentalista chiía, entre el Irán islámico y el Baas iraquí, o entre las diferencias históricas entre el propio Baas iraquí y el Baas sirio, incluso dentro de la propia
Palestina de los territorios ocupados, las diferencias cada vez más grandes entre la resistencia histórica secular palestina encabezada por Al-Fatah y la resistencia islamista encabezada por Hamas. Es decir, es una franja territorial que está llena de contradicciones y contrapesos internos, que al ser destruidos muchos de estos contrapesos y no ser sustituidos por otros nuevos, va a generar muchas más amenazas a la seguridad regional que las que se pretendieron resolver con los ejercicios militares tanto en Afganistán como luego en Irak. Una de las grandes implicaciones, por tanto, de este proceso va a ser el repunte tan importante que va a tener los movimientos islamistas radicales en la región. El propio Irak se va a convertir en un nuevo Afganistán regional, donde van a confluir una serie de grupos islamistas que van a estar participando en la resistencia y que van a ser el embrión de lo que luego será, años después, este famoso Estado Islámico que de 2014 a 2018 se va a convertir en un elemento desestabilizador extraordinariamente importante en la región. El hecho de que Estados Unidos tenga que distraer enormes cantidades de recursos en su guerra en Irak va a ser un elemento también muy importante que va a contribuir al ascenso nuevamente del Talibán en Afganistán. Unos datos a grosso modo pueden darnos una idea de qué tanto Estados Unidos centró la atención en Irak y desatendió su atención en Afganistán. De 2003 a 2008, la administración Bush gastó 589.000 millones de dólares en Irak por solo 82.000 millones en Afganistán. Entonces, esto va a ser otro elemento que va a contribuir al ascenso de la insurgencia talibán en Afganistán. La idea inicial de disuadir a Irán y a Siria tampoco funciona, en la medida que las fronteras porosas y el hecho de que Estados Unidos no pueda distraer su atención más allá de este escenario iraquí que se le ha complicado extraordinariamente, le va a dar grandes posibilidades tanto a Irán como a Siria de seguir operando regionalmente en sus estrategias de proxy war para apoyar a los grupos que convienen a sus intereses. Y lo que vemos después de 2003 es, por el contrario, un reforzamiento de la presencia iraní en la región, incluso en el propio Irak, donde la mayoría chií comienza a convertirse en el elemento fundamental de este nuevo poder o régimen político que se establece en Irak a partir de 2005. Pero este ascenso de las corrientes islamistas se va a dar también en otros planos extraordinariamente interesantes, que nos llevan a otras implicaciones desde mi punto de vista importantes que va a tener la guerra en Irak. Y es al enorme desprestigio que tendrán los ideales liberales y democráticos que estas intervenciones militares de Estados Unidos presuntamente querían defender. Si revisamos los procesos electorales de la región, por ejemplo, entre 2003 y 2006, van a ser años en que se van a estar dando elecciones en muchos países de la zona. Pero en muchos de ellos vamos a encontrar un denominador común, y es que van a ganar extraordinarios espacios precisamente aquellas corrientes más alejadas de este enfoque liberal democrático y de los intereses o lo que se pudieran considerar como los intereses más afines a Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, por citar algunos ejemplos rapidito, en el caso de Pakistán, una coalición islamista se va a convertir en la segunda fuerza política en la Asamblea Nacional y va a tener el poder, además, en los gobiernos provinciales, en todas las provincias que colindan con Afganistán. En el caso de Irán,
estaremos viendo llegar al poder al sector más radical de esta corriente islamista, con Mahmoud Ahmadinejad a la cabeza. En el caso de Líbano, vamos a encontrar un Hezbollah que se convierte también en la segunda fuerza en la asamblea y que gana todos los escaños que tienen que ver o que proporcionan el sur del Líbano. La cereza del pastel va a ser el triunfo de Hamas en enero de 2006 en las elecciones en los territorios ocupados. Es decir, que hay un ascenso de estas expresiones islamistas, de estas corrientes que representan precisamente el ideal más alejado de lo que Estados Unidos pretendía establecer en la región con estos ejercicios de remodelación política. Y como ya me están diciendo que estoy en tiempo y que necesito terminar, quisiera concluir con la idea de que la agresión a Irak y todo lo que ocurre posteriormente, lo mismo podría decirse para el caso de Afganistán, vienen a confirmar, por tanto, el fracaso y la inviabilidad de estas visiones que pretendían remodelar políticamente determinados regímenes sobre la base del uso de la fuerza. Y cómo todos estos ejercicios de ingeniería política sobre la base del uso de la fuerza, cuando no logran su objetivo inicial en un muy corto plazo, se convierten en proyectos que están condenados al fracaso y a generar muchos más problemas de los que originalmente querían resolver. Yo creo que en la actualidad tenemos un caso presente muy interesante, el de la guerra en Ucrania, que creo que nos pone ante una experiencia que puede terminar también en un resultado o en una conclusión que confirme esta regla sobre el fracaso de este tipo de ejercicio geopolítico basado en el recurso de la fuerza. Muchísimas gracias y quedo a la disposición para cualquier pregunta que se haga al final del panel. Muchas gracias al doctor Balta. Muy interesante el planteamiento sobre la justificación que es esta supuesta posesión de armas por el régimen de Hussein, que da origen a todas estas operaciones militares, actividades de inteligencia e iniciativas políticas por parte de Estados Unidos y otras potencias internacionales para invadir Irak. Sin más preámbulo, vamos a escuchar ahora a la doctora Tawil, quien va a analizar una perspectiva distinta, no solamente las causas que dan origen a esta invasión, sino un poco la percepción desde otras aristas, desde otros puntos geográficos a eso. Doctora Tawil, por favor. Muchas gracias, un placer entablar este diálogo con tan destacados colegas y también con el público asistente. Muchas gracias por la invitación al Centro Olof Palme. Y sí, efectivamente, también quisiera retomar el comentario de cierre de Enrique Baltar para hablar justamente de exponer estas similitudes a partir del espejeo de los paralelismos que podemos encontrar entre las dos invasiones, la de 2003 y la actual de Rusia a Ucrania. Y recordar diciendo que si oficialmente todo empezó y todo acabó en Afganistán, desde la ofensiva que ya mencionaba Baltar, liderada por Washington contra el régimen talibán en 2001, hasta la, como vimos, cautísima retirada en 2021, es la invasión de Irak de 2003, la que sigue hasta hoy siendo, me parece, el acontecimiento más estructurante de la geopolítica del siglo XXI y también ya por lo que ha expuesto el profesor Baltar. Yo me gustaría muy brevemente, a modo de complementar también lo que ya se ha expuesto, algunas similitudes y una diferencia también que es muy importante entre las dos invasiones, y también apuntar elementos que nos muestran que la invasión de Rusia a Ucrania el año pasado y que continúa en diversos sentidos es una continuación de lo que la invasión de Irak provocó, ¿no? Una guerra, la actual que vemos en Ucrania, que continúa ciertas dinámicas que iniciaron en 2003, afianzándolas también, algunas de ellas. Ya se habló de esto que yo he llamado la historia mínima del peligro inminente. O sea, en 2003, de hecho, Vladimir Putin, este mismo que ahora invade Ucrania, supuso
súper fervientemente a la invasión estadounidense de Irak. Desde 2011 defendía el principio de soberanía en Libia, donde la OTAN, como sabemos, lo que hizo, violó los objetivos iniciales y derrotó al régimen de Gaddafi. ¿No? Evidentemente lo que hace ahora Rusia en Ucrania, si algo evidencia es el pragmatismo del modelo del más fuerte, ¿no? La constante del más audaz, que aún se podría preguntar, más audaz o más ingenuo, ¿no? De adelantarse al ritmo de las negociaciones, decir esto no funciona, yo tengo que iniciar la incursión porque me encuentro en una situación sin salida y por ende estoy obligado a reaccionar ante un peligro inminente, ¿no? Lo dijo Bush en su momento, lo dice ahora, lo dijo Vladimir Putin, el presidente ruso. Momento, ¿no? También como pues, las dos invasiones se han basado en mentiras, ¿no? Una superpotencia nuclear a la vanguardia de la tecnología militar invade un país con base en mentiras. En los dos casos, el invasor dice estar amenazado por armas de destrucción masiva. Ya lo sabemos, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Era que Irak tenía que deshacerse de Saddam Hussein, que además había masacrado a miles de personas, de oponentes políticos, chiíes, los kurdos principalmente, y pues ya se dijo que se quería. Irak occidental, democrático, liberal, ¿no? Con esta idea muy particular que tienen los neoconservadores, la democracia, bueno, entienden por democracia, ¿no? Esta voluntad que ya se dijo también de ingeniería social bastante ingenua y que especialmente después de la caída del régimen de Saddam se estableció toda una dinámica de difusión de ideas, de esta filosofía que adquiere de hecho la forma de una propaganda retomada por esta Voice of America, ¿no? Que puso en marcha la dirección de la Public Policy del Departamento de Estado, creando estaciones de radio, ¿no? En árabe, la radio Sawa, Farda, respectivamente en árabe y persa, ¿no? O esta la tele Hurra en árabe para hacer un contrapeso al Jazeera, en fin. El Kremlin en 2022 acusa, como hemos visto de manera similar a Kiev, de haber cultivado anthrax, ¿no? En el momento se dijo, y otras enfermedades mortales, ¿no? En 30 laboratorios secretos, financiados por Estados Unidos, por eso llegó a decir, ¿no? También acusa en 2022 Moscú a Kiev de genocidio en Donbass. 2022, Putin dice que quiere derrocar al neonazi Volodymyr Zelensky para devolver a Rusia su profunda rusidad, ¿no? Coronada por pues, la amistad con este régimen autoritario, un régimen autoritario pro Moscú, un poco como siendo el modelo de Bielorrusia y tal, ¿no? También vemos en ambos casos una arrogancia triunfalista. Estados Unidos en 2010 asume, más bien supone que va a ser recibido con flores por una gran mayoría de iraquíes, porque eso es lo que quieren, deshacerse de Saddam Hussein básicamente, y bueno, y además una arrogancia triunfalista que lleva a Estados Unidos a suponer que es el ejército iraquí el responsable de todos los males. Es la ignorancia absoluta de la identidad iraquí, de su historia, ¿no? Y de la relación entre civiles y militares, que era muy distinto a lo que suponían los no conservadores y lo que explicaron a la opinión pública internacional, y que los llevó a cometer uno de los peores, más graves errores después de derrocar a Saddam Hussein con consecuencias políticas inmediatas y decisivas, como fue disolver al ejército iraquí como parte de este proyecto que llamaron de desbasificar al Estado. Ello a pesar de que el ejército era muy distinto del régimen basista desde hacía muchísimos años, ¿no? Pero recordemos, Estados Unidos consideró a todos estos funcionarios y militares del BAS automáticamente como criminales, cuando en su mayoría se trataba además de profesionistas que habían adherido al partido por razones oportunistas o idealistas quizá, pero además desde hacía varios años que el régimen iraquí había dejado de ser una dictadura militar. O sea, este modelo hitleriano con el que los neoconservadores como Wolfowitz están obsesionados no se aplica. En el caso de Irak no se aplicaba para nada, porque además el partido Baas nunca tuvo confianza en el ejército. Pero bueno, en todo caso, ese fue un problema muy grande porque inmediatamente apareció el temor, bueno, que se concretó de la privatización, la atomización y la politización de las instituciones de seguridad, ¿no? O sea, que el debilitamiento del Estado, del ejército, por esta desbasificación del régimen, favoreció el desarrollo de fuerzas centrífugas, ¿no? Como los grupos que ya se mencionaron. En 2022 también Putin parece muy mal informado. De hecho,
varios funcionarios de inteligencia fueron despedidos, ¿no? Posteriormente, porque decía o creía o suponía de manera similar, pues que iban a haber como una, no sé, desfile triunfal de sus tanques, de sus blindados a través de Ucrania, ¿no? Cuando al parecer sus únicos verdaderos partidarios estaban en Donbass y en Crimea, ocupados ya desde 2014, ¿no? Entonces, bueno, más allá de esta, podríamos discutir la suspicacia explicable, en todo caso, de que países occidentales se quieren servir de Ucrania como plataforma contra Moscú. Lo que es un hecho es que ahí también hay un desprecio por la población local, una concepción de la identidad nacional del liderazgo ruso que niega la autenticidad de la nación y del nacionalismo ucraniano, ¿no? Y finalmente tiene el efecto de unir a la población contra Moscú. Vemos también la resistencia prolongada en los dos casos, definitivamente, una resistencia civil, pero también y sobre todo armada. También la Ucrania invadida ya es el teatro de una resistencia multifacética, que también podremos aquí explicar, entender, establecer algunos paralelismos. También la regionalización de la guerra en Irak fue otra consecuencia inevitable e irreversible que seguimos viendo a la fecha, ¿no? Porque es una guerra, una invasión que no solo modificó el sistema triangular de poder en la región del Golfo, que tenía a Irán, Irak y Arabia Saudí, sino más bien eliminó a un elemento de esa relación triangular y dejando a Arabia Saudí e Irán como las principales potencias en lucha por el poder regional en Medio Oriente, con todas las consecuencias de desestabilización política, económica y social en diversos países como Líbano, Siria, Yemen, por mencionar algunos. Y también hay que decir que aquí quizá ya podríamos mencionar, habrá que plantearlo, una diferencia que observo, que desde luego hay que analizar mejor, es una primera observación preliminar, cómo la guerra de Ucrania ha actuado como indicador. O sea, en ambas guerras hemos visto fracturas dentro de países occidentales, ya se hablará quizá después, ¿no? A partir de lo que se ha hecho y se hizo en su momento en la ONU, desde la ONU. Pero aquí vemos, digamos, en ambas se ha visto fracturas entre países aliados, pero también y entre países, digamos, occidentales o las grandes potencias y las potencias dentro de este llamado sur global. Algunas de estas potencias emergentes o potencias medias o regionales dentro del sur global están reivindicando en esta invasión a Ucrania su multi-alineamiento, ¿no? Parece que es una fórmula que ha usado el primer ministro de India, Narendra Modi, ¿no? Cuyas identidades estratégicas, por ejemplo, como la de Turquía, siguen siendo muy atlantistas, pero se acercan, están de alguna manera también obligadas a acercarse, a mantenerse del lado de Rusia, ¿no? En nombre de sus propios intereses, lo mismo que vemos con Arabia Saudí, el desafío que ha lanzado a Estados Unidos en el tema de la producción de petróleo son un buen ejemplo, ¿no? Y paradojas como la China, que también hemos visto en esta última invasión. Y una diferencia también que observo en ambas invasiones es la movilización internacional. Observo que fue mucho mayor o más diversa en el caso de la invasión estadounidense de Irak en 2003, en el caso de Ucrania, en ambos planos, de gobiernos y de opiniones públicas. Si tomamos simplemente el mundo árabe, 305 y más millones de personas, o Latinoamérica, ¿no? Se movilizaron en las calles mucho más contra el intento, los planes de invasión de Irak por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña que contra la invasión de Rusia a Ucrania. O sea, la invasión estadounidense de Irak movilizó la oposición a esta hegemonía y lo vemos, o sea, no sé si lo recuerdo en imágenes, en un movimiento contra la guerra de una magnitud muy impresionante. Fuera, en cambio, del mundo occidental, en esta invasión de Rusia en Ucrania, en la mayoría de los países, la guerra en Ucrania y la amenaza rusa, ¿no? Interpelan poco esta narrativa, ¿no? Por ejemplo, rusa que culpa del conflicto a la expansión de la OTAN en Europa del Este, sigue siendo, pues, me parece, popular en algunas latitudes. La mayoría, por ejemplo, en el caso de los países árabes, prefiere, desde luego, además,
en esta invasión, negociar equilibrios a tomar una posición clara, con todo y ser socios estratégicos de Washington, y con todo, además de que hay drones iraníes en suelo ucraniano, ¿no? Entonces, digamos, los gobiernos aquí, por ejemplo, en Latinoamérica o en Medio Oriente, justifican su posición intermedia, ¿no? Una que no tuvieron, que fue mucho más clara en la mayoría de ellos, de estar en contra de la invasión en 2003. En esta ocasión la justifican evocando el apremio, pues que enfrentan sus economías de diversificar asociaciones, ¿no? A pesar de que, bueno, la guerra sigue incidiendo y incide en ambos continentes en diversos grados, ¿no? En las economías, de muchas maneras, ¿no? Entonces, y en el plano de las sociedades también, a pesar de sus errores militares, de las repercusiones económicas mundiales de su acción, Vladimir Putin, el presidente ruso, se beneficia, tiene una especie de club de fans. En el mundo árabe, en algunas encuestas muestran cómo despierta respeto por, se dice, sus orígenes humildes, su fuerza, su independencia frente a Estados Unidos y Europa. Y es que parte de la opinión pública árabe se muestra, aquí no es que estén, digamos, a favor del autoritarismo, pero me parece que hay que, digamos, matizar un poco en tratar de entender, explicarlo, un análisis mucho más puntuales, especiales, específicos, ¿no? Profundos, que parte de la opinión pública árabe se muestra escéptica ante cualquier, sobre todo ante cualquier invocación de los derechos humanos por parte de Estados Unidos en el tema de Ucrania. ¿Por qué? Porque, digamos, su indignación, le indigna la geometría variable de esta defensa de los derechos humanos, ¿no? Obviamente en el centro de este escepticismo está el despojo metódico de los palestinos, que está a la vista de todos, ¿no? Desde hace más de 60 años. Ahora, esto se suma el paralelo por muchos trazados que trazan en el mundo árabe entre la invasión rusa de Ucrania y la invasión estadounidense de Irak de 2003. Efectivamente, algunos, por ejemplo, señalan que muchos países de Europa Central y de Europa del Este participaron en la cruzada de George Bush Jr. Contra Irak, ¿no? Entonces, es un resentimiento, hay digamos, una percepción que también, digamos, que se relaciona naturalmente con los crímenes cometidos o encubiertos en la región por Estados Unidos. Está la historia de la dominación colonial, cuyas repercusiones algunas siguen vigentes al día de hoy, pero también al apoyo inquebrantable a la ocupación de Palestina, por ejemplo, o al hecho de que ni George Bush, ni el primer ministro británico del momento, Tony Blair, que se unió a la aventura, han rendido cuentas realmente por esta catástrofe humanitaria y política para Irak, pero también para Medio Oriente y para el mundo, que fue la invasión de Irak en 2003, ¿no? Desde luego, obviamente, me parece que se están olvidando de algo esencial, que el enemigo de mi enemigo no es necesariamente mi amigo, o sea, Rusia no es necesariamente tu amigo, ¿no? Pero bueno, digamos, ¿no? Definitivamente las aspiraciones de la libertad de los ucranianos, que van a hacerse eco de las aspiraciones a la libertad por parte de los países o de las poblaciones árabes. Pero es importante entender estos matices y estas percepciones también. De hecho, según una encuesta que se realizaron Arab News y YouGov en mayo de 2022, arrojaba resultados como que, por ejemplo, en el mundo árabe, 66% de los encuestados sobre qué opinaban de la invasión rusa a Ucrania dijo que no tenía una opinión sobre el tema, 18% estaba a favor de Ucrania y casi también lo mismo, 17% para Rusia, ¿no? Por ejemplo, Irak. En Irak, la mayoría de las personas dicen es indiferente, es una guerra intraeuropea, no lo ven con consecuencias globales, no se percibe así. Me parece que eso podemos discutirlo también si no ocurre lo mismo en otras regiones. Parte de la población iraquí, por ejemplo, se alinea del lado de Ucrania, ya sea porque Moscú está aliada con Teherán, que está muy metida Irán en Irak, ¿no? O por principio, ¿no? Se alinean a Ucrania
porque las corrientes más pro-iraníes defienden a Rusia, en fin, ¿no? Pero sí, digamos, Estados Unidos y Europa son percibidos como aquellos que proclaman siempre que quieren su apego al derecho internacional, al orden mundial, basado en este derecho, pero no les tiembla la mano, digamos, cuando tratan de adaptar sus reglas, fundamentos, cuando sus aliados, ¿no? Entonces, es esta, digamos, lo que dicen es que es discriminatorio, ¿no? Desde su perspectiva. Y lo que dicen varios, digamos, por ejemplo, parte de la oposición siria lo que dice, la oposición al régimen de Bashar al-Assad, es que se nos pone estas políticas de Estados Unidos nos ha puesto, y la invasión de Irak no sería una posición muy, muy difícil a todos los demócratas del mundo árabe, una situación imposible. Primero se nos vio como, obviamente todos los gobiernos autoritarios a partir de 2003 de la invasión a Irak, vamos a ser los, digamos, percibidos como la quinta columna por parte de los distintos regímenes en la región. Y bueno, y también, por ejemplo, es muy interesante ver lo que pasa, lo que ellos señalan cuando la oposición siria, cuando comenzó la invasión de Ucrania hace un año, parte de los sirios se identificó inmediatamente con los ucranianos. ¿Por qué? Porque están oprimidos, porque tenemos el mismo invasor, Rusia nos invadió, Rusia nos destruyó, con sus bombardeos destruyó, en fin, parte de nuestra infraestructura está, bueno, y Rusia intervino en nuestro país para salvar a este régimen dictatorial. Bueno, pero, digamos, y se veían banderas, ¿no? Banderas de la oposición siria con banderas de Ucrania. Y, sin embargo, luego inicia, digamos, vemos paralelamente una especie de decepción, incluso dentro de la misma oposición siria y de estos demócratas, por ejemplo, que, digamos, que para los que resulta muy problemático que, por ejemplo, el presidente ucraniano nunca ha ocultado sus convicciones sionistas y su admiración por Israel, ¿no? De hecho, Golda Meir, esta ex primera ministra israelí que llegó en su momento a decir en los años 60 el tema palestino, que los palestinos, el pueblo palestino no existía, ella nació en Kiev en 1898 y el presidente ucraniano la ha citado. De hecho, la citó ante el Parlamento israelí en marzo de 2022, poco después de iniciada la invasión rusa, y diciendo, cito, queremos vivir, pero nuestros vecinos nos quieren ver muertos. ¿No? Un poco estableciendo, digamos, a través del apoyo de Israel, estableciendo, sugiriendo que enfrentan la misma amenaza de destrucción. Israel por parte de los palestinos y países árabes, y Ucrania por parte de Rusia, ¿no? Y lo que dicen los demócratas en el mundo árabe, dicen, no, o sea, son los palestinos quienes enfrentan un peligro similar al de los ucranianos, ¿no? Es como, y algo que también les parece surreal es el apoyo inquebrantable a una oposición por parte del presidente de un país, por parte del presidente Volodymyr Zelensky, que les parece surrealista en la medida en que Israel ni siquiera ha demostrado ser particularmente partidario de Kiev, ¿no? Entonces, digamos, esos son elementos que también quería traer a la mesa de la discusión, lo mismo que con esto cierro medios de comunicación y las imágenes, el tratamiento de la información en los medios televisivos occidentales. En vísperas, fue muy notable, en vísperas del conflicto en Ucrania, de la invasión y las primeras semanas, no dudaron, y hay varios ejemplos al respecto, de grandes del mainstream media, ¿no? De sus reporteros, de que no dudaron en subrayar la anormalidad, de lo anormal que era ver, ¿no? Una guerra en el continente europeo, en comparación con lo supuestamente natural o frecuente o habitual de este tipo de brutalidad cuando se desarrolla en otras partes. De hecho, el propio presidente Zelensky ha mencionado muy pocas, si no es que una, hasta donde yo recuerdo, la guerra de exterminio librada en Siria por el régimen de Bashar al-Assad y sus aliados rusos e iraníes, salvo una vez para comparar el martirio de Mariupol con el de la ciudad de Alepo, ¿no? Entonces, eso me parece que es otro elemento que nos da para reflexionar y entender cómo se pueden acercar las experiencias y también en el ámbito del periodismo, ¿no? De cómo se puede normalizar la tragedia para unas regiones y no para otras, lo mismo como se ha presentado el tema de la crisis de los
refugiados. Por aquí lo dejo, por ahora, a reserva de que desde luego podamos continuar con más, con la discusión y las preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora Dawil. Muy interesantes los planteamientos. Me parecen dos planteamientos los más destacados, cuando menos para mí. Primero, que la invasión de Irak estuvo basada en suposiciones fallidas. Hace unos días estaba escuchando el podcast de Michael Morell, que era a la sazón director de análisis de la CIA y quien posteriormente fue acting director de toda la CIA. Y decía que cuando se enfrentaban en estos cuestionamientos entre las diferentes, dentro de los diferentes funcionarios de la comunidad de inteligencia sobre los supuestos que estaban justificando la decisión de una operación militar, algunos miembros de esta comunidad decían que lo que no estaban viendo no significaba una ausencia de hechos, sino más bien que eran esfuerzos muy vigorosos de parte del régimen de Hussein de denegación y engaño para que los servicios de inteligencia, sobre todo estadounidenses e ingleses, no pudieran detectar esos movimientos que sí tenían, ¿no? En segundo lugar, estos dos últimos párrafos del resumen de la evaluación de inteligencia que le presentan a Bush y a través del cual decide finalmente la invasión, el que dice que sí, el régimen de Hussein se siente especialmente amenazado de que su régimen va a caer o de que su gobierno va a caer, podría trasladar sus recursos armamentísticos, no solo químicos y biológicos, sino también nucleares que supuestamente estaban desarrollando, hacia agentes de Al Qaeda para que en un movimiento de venganza, digamos, ¿no?, atacaran el territorio continental de Estados Unidos. Entonces me parece un supuesto muy interesante, ¿no? Las suposiciones fallidas de la comunidad de inteligencia de cara a este protagonismo que ahora mismo, ¿no?, en la comparación que hacía la doctora con la guerra en Ucrania, el protagonismo que adquirieron otra vez los servicios de inteligencia, ¿no?, que fueron, digamos, en este momento muy abiertos para entregar piezas de información reservadas que otra vez justificaban o advertían del posible movimiento de Rusia en contra de Ucrania. Y el otro planteamiento, nada más para cerrar esta pequeña introducción, esta comparación interesante que hace de la movilización social para protestar por la guerra en Irak versus las protestas en Ucrania, ¿no? Y eso habría que verlo quizá en algún otro momento, ¿no?, de cara a, por ejemplo, la masividad y la penetración de las redes sociales en ambos contextos, ¿no? No existían en 2003 y existen ahora, y aún así los balances son muy, muy distintos. En fin, voy a darle la palabra ahora a la doctora Rosas, que nos va a hablar de manera muy particular sobre las implicaciones de esta guerra, de la guerra de hace 20 años, para el sistema de Naciones Unidas. Doctora, por favor. Muchas gracias. Buen día a los colegas de la mesa, al público que nos acompaña. Y antes de comenzar con mi presentación, a nombre del Centro Olof Palme México, quiero expresar nuestras más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento de la maestra Consuelo Dávila Pérez, quien fuera, como ustedes recordarán, presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y también coordinadora de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella se nos adelantó en el camino hace un par de días. Lamentamos su partida y expresamos nuestra solidaridad a sus familiares y amigos. Quiero hablarles a continuación acerca de un tema que sin duda me parece relevante, dado que todos los días escuchamos quejas respecto al desempeño de Naciones Unidas sobre su parálisis ante los conflictos internacionales. Y en este sentido yo quisiera retomar algo que mencionó la doctora Dawil. El conflicto que se genera a raíz de la invasión de Estados Unidos a Irak tiene consecuencias duraderas y una de las víctimas importantes de esta guerra es Naciones Unidas. Con esto en mente, quiero que veamos la configuración del Consejo de Seguridad.
en el momento en que se decide por parte de Estados Unidos desarrollar las hostilidades contra Irak. Este es un momento incluso relevante para México porque, como recordarán, México era miembro electo, miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Era la presidencia de Vicente Fox, que aparentemente tenía una gran sintonía y empatía con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y nos representaba en la misión en Nueva York Adolfo Aguilar Sincer. Aquí pueden ver cómo estaba configurado el Consejo de Seguridad en aquel momento. Teníamos la presencia de España, miembro electo, de Bulgaria, miembro electo, ellos dos cerrando filas con la dupla Estados Unidos-Gran Bretaña, y por el otro lado teníamos a otros miembros permanentes que no estaban conformes con la propuesta de Estados Unidos de lograr la aprobación de una resolución que le autorizara el uso de la fuerza en Irak. Aparte de eso, por parte de América Latina, estábamos presentes México y Chile. México y Chile tratando de maniobrar en medio de toda esta crisis donde Estados Unidos nos presionaba. Recordamos la anécdota aquella de que el presidente Bush llamaba todo el tiempo al presidente Fox, al punto de que Vicente Fox se tuvo que operar la espalda para ya no tener que contestar llamadas, dado que eran demasiadas las presiones que estaba recibiendo México ante la posible presencia de la propuesta de resolución de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad. Al final, esta resolución no fue presentada porque se había anticipado el veto francés. Al rato les explico por qué Francia estaba decidida a vetar la resolución que le habría autorizado desde el Consejo de Seguridad a Estados Unidos el uso de la fuerza. Lo cierto es que después de este episodio, que recordamos que se resolvió con Estados Unidos saltándose al Consejo de Seguridad y yendo al conflicto con el apoyo de un puñado de sus aliados, queda muy, muy debilitado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como gestor para las amenazas graves a la paz y la seguridad internacionales. A continuación también les quiero hablar de qué es lo que ha pasado desde 2003 a la fecha, si podemos ver la siguiente, donde vemos un uso sistemático del veto, sobre todo por parte de Rusia. Rusia es el campeón del veto, lo fue en la Guerra Fría y también lo es a partir de 2003. De 2003 a la fecha, les comento, aquí lo pueden ver en la presentación, se han producido 39 vetos en el Consejo de Seguridad, 10 por parte de Estados Unidos, 29 por Rusia, Rusia es el que más interpone, y 14 de la República Popular China, pero algo que es muy interesante es ver la sintonía entre Rusia y China. Antes de 2003, Rusia votaba sola y China votaba sola, lo que se refiere al veto de resoluciones del Consejo de Seguridad. A partir de 2003 vemos una sintonía donde Moscú y Beijing suelen vetar de manera conjunta. Y esto me parece un tema relevante a juzgar por lo que estaba comentando la doctora Tawil, esta situación actual en la guerra entre Rusia y Ucrania y por cierto el reciente encuentro entre el presidente de China y el presidente de Rusia, que siguen manteniendo una sintonía, no con un espaldarazo definitivo de parte de China a Rusia, pero sí hay una sintonía que se observa claramente en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad se encuentra entonces polarizado. Y esto ha dificultado mucho el accionar del propio Consejo. Si Estados Unidos propone algo, es frecuente que sea vetado por Rusia o por China o por los dos. Y si Rusia o China proponen algo, es frecuente que sean vetados por Estados Unidos. Esa ha sido la tónica del Consejo de Seguridad desde 2003 y es ciertamente un efecto muy lamentable del conflicto en Irak.
En la imagen que sigue pueden ver a Hans Blix, jefe de inspectores de Naciones Unidas, tema al que se va a referir el maestro Benjamín Ruiz en un momento más. Hans Blix, además sueco, diplomático sueco, que presidió el Organismo Internacional de Energía Atómica, enfrentó fuertes críticas de parte de la administración Bush, porque bueno, él trató de llevar a cabo la tarea de inspeccionar las instalaciones donde se supone que Irak albergaba armas prohibidas. Y por supuesto, Saddam Hussein puso obstáculos, lo recordamos, por eso hubo tantas presiones de parte de Estados Unidos en el seno del Consejo de Seguridad y las resoluciones a las que se refirió el doctor Baltar. Al final, pues los esfuerzos que hizo Hans Blix fueron casi inútiles, dado que Estados Unidos, como le explicaba también Guillermo Mendoza hace un momento, ya había tomado a priori la decisión de desarrollar las hostilidades contra Irak. Pero aparte tenemos información respecto al papel de los servicios de inteligencia en el sentido de realizar espionaje sobre Hans Blix y otros inspectores a quienes se buscaba de alguna manera descalificar o poner en tela de juicio el trabajo de inspección que estaban llevando a cabo en Irak. En este sentido, creo que el problema es bastante serio porque Estados Unidos descalifica el trabajo de organismos especializados de Naciones Unidas, que hoy resulta un trabajo fundamental si pensamos en el programa nuclear de Irán o si pensamos en el programa nuclear de Corea del Norte. Es decir, Estados Unidos descalificó a entidades que pueden ser clave justamente en el monitoreo de lo que son capacidades nucleares de países que presumiblemente las están desarrollando. El siguiente aspecto que quiero traer a consideración de ustedes es la muerte de Sergio Vieira de Mello, diplomático brasileño, quien estaba a cargo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y fue designado por el entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, para encabezar la misión de Naciones Unidas en Bagdad, despuesito de que Estados Unidos tomó el control de Irak. El 19 de agosto de 2003, Sergio Vieira y otros 20 miembros de su staff mueren cuando explota un coche bomba que fue estacionado en el Hotel Canal, donde estaba instalada la representación de Naciones Unidas en Bagdad. El atentado se lo atribuyó al Zarqawi, decían que era el número 2 de Al Qaeda. Él dijo que atentó contra Vieira porque Vieira fue administrador de la transición en Timor Oriental que llevó a que Timor Oriental se convirtiera en Estado libre y soberano, y esto lo consideraba al Zarqawi como un atentado al islamismo. Esa fue la explicación que dio al Zarqawi. Lo cierto es que la muerte de Sergio Vieira es considerada como una enorme tragedia para Naciones Unidas. A este personaje, un diplomático con una larga carrera en Naciones Unidas, muchos lo veían, lo perfilaban como secretario general, y su muerte generó muchos problemas para Kofi Annan durante la gestión de Naciones Unidas en esos momentos. Por otro lado, quiero mencionar que otra de las secuelas de la guerra de Estados Unidos en Irak y sus impactos en Naciones Unidas es que las grandes crisis que se han suscitado en el mundo tras la de Irak ya no son de Naciones Unidas. Ya lo expresaban tanto el doctor Baltar como lo cierto es que la crisis en Siria, por ejemplo, ya no pudo ser gestionada desde el Consejo de Seguridad debido a los vetos interpuestos por Rusia y China, pero lo mismo podríamos decir que se han desarrollado de 2003 a fecha, el tema de Georgia,
en 2008, la anexión de Crimea en 2014, etcétera. Esto por un lado. Por otro lado, pues hay que recordar que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el órgano que decide la creación de misiones de paz de la institución y que pues a raíz de todo este desgaste que ha vivido el Consejo, se ha tomado la decisión de privilegiar misiones políticas, ya no grandes misiones de paz con el despliegue masivo de cascos azules, sino misiones políticas que son financiadas con el presupuesto base de Naciones Unidas. Ustedes saben que Naciones Unidas tiene dos presupuestos, el presupuesto para misiones de paz, para los cascos azules, y el presupuesto para misiones políticas, este último que sale directamente del presupuesto base de Naciones Unidas. En este sentido, el presupuesto base de Naciones Unidas cada vez se ve más presionado para apoyar misiones de construcción de la paz, misiones políticas, lo cual le resta recursos para maniobrar en lo que se refiere al desarrollo y a la prevención de los conflictos. Esta también es una consecuencia de lo sucedido en Irak. Por otro lado, quiero hablarles de las sanciones. Otra de las funciones fundamentales que tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es decidir la aplicación de sanciones multilaterales. Y aquí hay que recordar que Irak, desde el 2 de agosto de 1990, bueno, desde el 6 de agosto, fue motivo de sanciones amplias decretadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Son las sanciones más amplias que se tengan registradas a nivel multilateral desde el Consejo de Seguridad. Sanciones amplias que terminaron en 2003, es decir, su aplicación abarcó un periodo bastante extenso, pero la aplicación de estas sanciones y sus consecuencias humanitarias han sido motivo de muchos debates. Incluso en el seno de organismos especializados de Naciones Unidas se insistió mucho en los efectos colaterales que estas sanciones tenían sobre civiles inocentes. Esto pues va a dar pie a que el propio Consejo de Seguridad busque amainar o disminuir el impacto de las sanciones y vamos a ver a continuación que el Consejo de Seguridad aprueba la creación del polémico programa Petróleo por Alimentos, un programa que fue puesto en marcha en 1996 para que Irak pudiera vender petróleo y recibir a cambio ingresos para poder adquirir medicinas y alimentos. Este programa, hay que decirlo, es polémico porque era administrado desde el Consejo de Seguridad. Y el personaje que ven ahí, Benon Sivan, un chipriota, es el personaje que estuvo a cargo de administrar este programa. El programa se prestó a corruptela, ¿sí? Desde 1996, cuando entra en vigor el programa, Irak puede exportar crudo. Los beneficios de sus operaciones, de los pagos que recibía Irak, pasan a una cuenta que administra Naciones Unidas y concretamente el personaje que ven en la imagen. Y se detectaron muchas corruptelas que llevaron a que se pidiera la creación de una comisión de investigación que fue encabezada por Paul Volcker, quien había sido presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos y confirmó las corruptelas, confirmó entre otras cosas que el gobierno iraquí cobró sobornos a las empresas interesadas en tener acceso a su petróleo, pero también que este señor, el administrador Benon Sivan, se embolsó muchos miles de dólares, como resultado de malos manejos del programa. Este personaje, de haber permanecido en Estados Unidos, se habría hecho acreedor a 50 años de prisión, pero él huyó a Chipre. Y como Estados Unidos no tiene tratado de extradición con Chipre, bueno, pues él está en Chipre. Lo importante aquí, y quiero que vean el pequeño recuadro que aparece al lado de este personaje, son los contratos que se crearon al amparo del programa Petróleo por Alimentos y que beneficiaron sobre todo a Francia. Esto les explica a ustedes por qué Francia
cuando Estados Unidos propuso aquella o ventiló que iba a proponer una resolución para lograr la autorización del Consejo de Seguridad y hacerle la guerra a Irak, porque Francia amenazó con vetar, bueno, porque pues evidentemente esto le habría restado notables privilegios. Entonces, para terminar y recapitular, decirles, si vemos la última transparencia, por favor, que la guerra en Irak debilitó considerablemente la gestión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en lo que concierne al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y también que generó corrupción en el seno de la institución, como se documentó en la investigación sobre el programa Petróleo por Alimentos, que activó el empleo de la República Popular China del veto en sintonía con Rusia, algo que no había ocurrido previo al desarrollo de esta contienda, que exacerbó la polarización entre Rusia y Estados Unidos, llevando a que las crisis y conflictos en el mundo se gestionen fuera del Consejo de Seguridad. Por supuesto, mermó la autoridad moral de Naciones Unidas y de sus funcionarios, le restó credibilidad, porque incluso este escándalo Petróleo por Alimentos, recordarán que también embarró al entonces secretario general Kofi Annan, porque su hijo estaba involucrado en la administración del programa. Él después se excusó diciendo que él no tomaba decisiones a nombre de su hijo y la comisión de Paul Volcker lo exculpó, pero lo cierto es que la credibilidad de Naciones Unidas quedó muy dañada por este incidente. También la guerra de Estados Unidos contra Irak propició la proliferación de sanciones dirigidas o llamadas inteligentes, las Smart Sanctions o Target Sanctions, en el seno de la ONU y también fuera de ella, sobre todo por parte de Estados Unidos, dando pie a una maraña de castigos, sobre todo de índole económico, contra dirigentes o individuos que de todas maneras son difíciles de aplicar, más difíciles de desmantelar y que sí tienen efectos colaterales contra civiles inocentes. Eso parece inevitable. Entonces la guerra de Estados Unidos contra Irak al final del día hizo del mundo un lugar más inseguro al generar profundos cambios geopolíticos, ya lo dijeron aquí los colegas, tanto en Medio Oriente como en la correlación de fuerzas a escala planetaria. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante este planteamiento sobre las profundas implicaciones que tuvo para la estructura y la concepción de Naciones Unidas en su participación para la construcción de paz a nivel internacional a raíz de la invasión de Irak. Bien, voy a darle la palabra al maestro Benjamín Ruiz Loyola, quien nos hablará probablemente de su participación directa en las labores de inspección sobre la supuesta posesión de armas de destrucción masiva en Irak. Maestro, la palabra es suya. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo un poco. Si vamos a la siguiente, por favor. Antes de la invasión, como ya dijo el doctor Balta, se formó el grupo conocido como UNMOVIC en noviembre de 2002, que empezó a trabajar. Ahí vemos lo que era la sede. BOMVIC se conocía con ese nombre al Baghdad Ongoing Monitoring, Verification and Inspection Center, es decir, el centro en donde los inspectores trabajábamos, no solamente los que íbamos por parte de Naciones Unidas, sino que quienes iban por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Funcionábamos todos como un grupo muy unido y hubo 2 sedes de trabajo, Bagdad y Mosul, para poder intentar por lo menos trabajar lo más rápido posible, porque ya desde la formación de UNMOVIC, desde ese momento ya se sabía de la intención de Estados Unidos de invadir. Vamos a la siguiente, por favor. Todos los días se hacía un reporte y se enviaba al Consejo de Seguridad, a Naciones Unidas,
un reporte diario de las actividades de los diferentes grupos de inspección y en la mayoría, si no es que en todos, no había ningún hallazgo. Entendiendo por hallazgo algo que fuera diferente a lo que de alguna manera estaba contenido en la declaración que tuvo que entregar Saddam Hussein en diciembre del 2002. Parte de nuestro trabajo era vigilar que esa declaración fuera una declaración verídica, cierta y exacta. También trabajábamos estableciendo sistemas de monitoreo en los lugares que habían sido inspeccionados para evitar que una vez que saliéramos de ahí pudieran volver a ser utilizados con fines no pacíficos. Y finalmente la inspección para buscar algo nuevo, algo que no estuviera declarado. Y en ese sentido es en el que mencionó que no había ningún hallazgo. La siguiente, por favor. El 27 de enero, Hans Blix da un breve informe, no el informe trimestral que tenía que entregar, pero sí un breve informe anticipando que en general había buena cooperación, desde luego no una cooperación al 100%, porque Saddam Hussein prohibía el acceso a los palacios presidenciales, por ejemplo. Pero basados en la declaración de diciembre, en ese 27 de enero, lo que informó Hans Blix es que había alrededor de 100 inspectores trabajando en suelo iraquí, había un personal de 60 personas trabajando en el ámbito aéreo, teníamos un avión y 18 helicópteros, de manera que se pudiera establecer vigilancia aérea sobre los sitios a inspeccionar y se pudieran hacer inspecciones o vuelos de revisión sin anticipo para verificar que las cosas iban bien. Y aparte, bueno, teníamos el apoyo de traductores, de choferes, el servicio médico que era indispensable. En fin, estábamos trabajando al máximo, pero nótese la cantidad, alrededor de 100 inspectores. La que sigue, por favor. El 5 de febrero de 2003, Colin Powell hace una presentación fantasmagórica en Naciones Unidas, en donde prácticamente todo lo que hace es mentir, mentir y mentir sobre la situación que había en Irak. Dio la posición que manejaban él y Condoleezza Rice para apoyar la propuesta de Estados Unidos de una resolución del Consejo de Seguridad apoyando la invasión de Irak. Afortunadamente o desafortunadamente no hubo mucha respuesta para esta serie de engaños, pero fue lamentable ver el ridículo que hizo Colin Powell. Vamos a la siguiente, por favor. El 28 de febrero, en su informe trimestral, que se encuentra en el documento del Consejo de Seguridad 232 de 2003, Hans Blix establece los avances en cuanto a inspecciones, en cuanto a la destrucción de lo que había, porque obviamente todavía había algunas sustancias que tenían que ser destruidas porque estaban almacenadas, no fueron destruidas en el periodo 91-97, entonces nos tocaba a nosotros destruirlo. Seguíamos trabajando sobre las declaraciones de Irak. Agregamos a nuestro trabajo la verificación de el estado de los misiles, los tipos de misiles, los motores que tenían y sobre todo el combustible que utilizaban, porque esto era lo que de alguna manera nos decía el alcance que podían tener. Y desde luego, pues
lo que daba origen al problema, las armas de destrucción masiva que no había. La que sigue, por favor. El informe final que se entregó en el 30 de mayo de 2003 establece que en total llegó a haber 354 inspectores de Naciones Unidas, pero de ese total de 354, en el punto máximo fuimos solamente 134 entre noviembre de 2002 y marzo de 2003. Es decir, estamos hablando de un periodo de 5 meses, 134 personas máximo, y no encontramos absolutamente nada. Nunca apareció la famosa smoking gun de la que tanto hablaba George Bush. La que sigue, por favor. Después de la invasión se formó el Iraq Survey Group, apoyado por el ejército, pero bajo la dirección del Pentágono y la CIA. La que sigue, por favor. Este grupo estaba formado por 1,400 activos que trabajaban simultáneamente en todo el país y trabajaron desde abril de 2003 hasta septiembre de 2004. Entonces, véase la diferencia. 134 inspectores de Naciones Unidas contra 1,400 miembros del Iraq Survey Group. 5 meses para los inspectores de Naciones Unidas, 18 meses para el grupo de Estados Unidos. Y el resultado fue exactamente el mismo. El tamaño del informe que presentó este grupo fue, pueden ustedes ver, 3 volúmenes más un volumen de anexos para decir al final no encontramos nada. La que sigue, por favor. Así se reportó, no se encontró nada. Y entonces lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue cambiar el discurso. En lugar de utilizar el discurso de buscamos las armas de destrucción masiva que oculta el gobierno de Irak, lo cambió a el mundo está mejor sin Saddam Hussein, y lo que buscamos es finalmente democracia y la construcción de un nuevo Irak. Y si vemos actualmente las condiciones, ya el doctor Balta nos señaló que no hay democracia y que el nuevo Irak está más fregado que el antiguo Irak de hace 20 años. De manera que en lugar de traer progreso, los 589,000 millones de dólares, lo único que trajeron a Irak fue corrupción, fue permitir el crecimiento de Al-Qaeda en su momento, fue permitir la creación del ejército islámico y fue permitir que la región se convirtiera en un absoluto caos. La que sigue, por favor. Entonces, las consecuencias, pues solamente me faltó mencionar que los problemas entre chiitas y sunitas siguen existiendo como antes de la invasión y que no se ve que la región vaya a progresar. No quiero repetir lo que ya dijeron en su momento la doctora Tawil, el doctor Balta y la doctora Rosas, simplemente mencionar que esta guerra fue un fiasco absoluto para Estados Unidos y que el mundo lo va a seguir sufriendo unos cuantos lustros más. La que sigue, por favor. Gracias por su atención. Estoy a sus órdenes por si hay preguntas. Y nuevamente, gracias por la invitación. Perfecto, muchas gracias, maestro Ruiz. Muy interesante los planteamientos que nos hace de la evaluación, no solo en ese momento, sino las consecuencias a largo plazo que ha tenido esta invasión. Perdimos la conexión de la doctora Rosas, está tratando de reconectarse, pero vamos a dar una ronda de preguntas y respuestas, sus intervenciones finales a cada uno de los panelistas en el orden
en el que presentaron. Hay algunas preguntas generales, ¿no? Solamente para plantear si quieren contestarlas de manera particular o para que sirvan para un poco normar sus argumentos de cierre. Primero nos preguntan cuál es la evaluación actual en términos estratégicos para Estados Unidos para la región del Medio Oriente, ¿no? Dado que la política exterior estadounidense ahora está mucho más concentrada en la región del Asia-Pacífico y particularmente hacia China en sus enfrentamientos geopolíticos, y si existe alguna oportunidad para que el Medio Oriente retome un papel protagónico, no solo en términos estratégicos, sino también en la construcción de Estado y desarrollo de las sociedades en esa región geográfica. Segundo, una pregunta también interesante sobre justamente la participación o el papel de las redes sociales de cara a los nuevos conflictos. Esta pregunta plantea particularmente que no existían las redes sociales en 2003, o cuando menos no estaban tan expandidas como las conocemos ahora. Sin embargo, durante la primavera árabe, las redes sociales jugaron un papel determinante para justamente exponer las dificultades a las que esas sociedades se estaban enfrentando. La pregunta particular es, ¿cuál es el papel o cuáles consideran que es el papel de las redes sociales en este momento para tratar de retomar la atención de las necesidades sociales en el Medio Oriente? Y finalmente, una pregunta que probablemente está dirigida al maestro Benjamín Ruiz Loyola, que dice que, dada este fiasco al que se enfrentó Estados Unidos en la detección de armas de destrucción masiva en Irak, ¿cuál es el papel que puede jugar ahora justamente como una potencia enfocada a garantizar la paz y la estabilidad a nivel internacional? Entonces les voy a dar hasta por 5 minutos la palabra en el orden en el que expusieron. Empezamos con el doctor Baltá, por favor. Sí, muchas gracias. Voy a referirme rapidito, porque son 5 minutos, a la primera pregunta. Mira, yo pienso que después de la administración Bush, vimos una política exterior de Estados Unidos con la administración Obama que trató de plantear los términos hacia la región de manera un tanto más equilibrada, buscando contrapesos. De ahí la intención de obligar a Irán a negociar, de llegar finalmente a un acuerdo nuclear en 2015, algo que lastimó mucho desde su perspectiva los intereses tanto de Israel como de Arabia Saudita, que se opusieron fuertemente a que un tipo de acuerdo de esta naturaleza se llevara a cabo. Pero para la administración Obama los acuerdos de este tipo contribuían a equilibrar las cosas en la región, y esto le daba a la política estadounidense un poco de mayor posibilidades de conseguir la estabilidad en la zona. Luego llega la administración Trump con una visión muy diferente del problema. Es decir, la administración Trump trata de plantear una política hacia el Medio Oriente que priorice nuevamente la relación con sus aliados o los que considera como sus aliados estratégicos en la zona, Israel, Arabia Saudita. Esto va a llevar a Estados Unidos a salirse del acuerdo nuclear, a volver a la política de sanciones contra Irán y a llevar a cabo toda una serie de acciones que van a contribuir al reposicionamiento de Israel en la región. Por citar un par de cosas rápidamente, me referiría al reconocimiento, por ejemplo, de Jerusalén como capital de Israel y llevarse la embajada de los Estados Unidos para allá, una acción tremendamente controversial. Incluso hay resoluciones de Naciones Unidas que impiden a los miembros reconocer Jerusalén en estos términos. Sin embargo, la administración Trump va a pasarse por alto estas cuestiones y va a darle un espaldarazo a la política israelí muy fuerte en esta cuestión. La otra, el otro ejemplo es cómo promueven los famosos acuerdos de Abraham y el acercamiento de varios países árabes
con Israel, que esto va a ir también en esa misma dirección. Termina la administración Bush, llega la administración Biden, y desde mi punto de vista, aunque la administración Biden de inicio plantea la intención de reconsiderar algunas de estas cosas, en particular la relación con Irán, que constituye una de las cuestiones más controversiales. En realidad, desde mi perspectiva, no me parece que la administración Biden hasta ahora haya impulsado una política que cambie muy de fondo estas cuestiones más allá de la narrativa. Entonces, veo toda una serie de momentos con énfasis distintos de las administraciones norteamericanas hacia su política de el Medio Oriente. Coincido en que los intereses de Estados Unidos parecen estar más fuertemente dirigidos hacia otras regiones del mundo, hacia Asia-Pacífico, hacia la relación con China, últimamente en los últimos años también las diferencias con Rusia, y esto pone al Medio Oriente, desde mi punto de vista, en un lugar un tanto más secundario, a pesar de la importancia estratégica que sigue teniendo desde el punto de vista energético, que constituye sin lugar a duda el motor impulsor del mundo industrializado occidental. Lo dejaría acá y pasaría la palabra a mis otros colegas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, yo me parece que Estados Unidos sigue sin duda siendo desde muchas, digamos, aspectos una potencia hegemónica, la potencia dominante en Medio Oriente. Basta ver su presencia militar para entender que no se ha retirado como en un momento se anunció. Sigue muy presente, tiene alianzas muy importantes y sin embargo, en términos de percepciones, estas han cambiado, percepciones desde de los actores locales, de los gobiernos y las sociedades, pero los gobiernos, incluidos sus aliados de toda la vida, como Arabia Saudí o Israel mismo, pero también Jordania, Egipto, lo perciben como un actor errático y que efectivamente tiene vínculos y sobre todo, más bien, está mirando hacia otras partes, ¿no? Sus intereses son ya mucho más explícitos y más claros, ¿no? En otras regiones como Asia, como ya se dijo, y eso se ha manifestado también en posturas erráticas por parte de Estados Unidos, vaivenes, que lo que han generado en la percepción de gobiernos de Medio Oriente es mucha confusión y también cierta inseguridad, ¿no? Y ya no la seguridad, la garantía, digamos, ya los ha llevado a pensar, y así lo han expresado, que no tienen garantías como antes por parte de Estados Unidos de que Estados Unidos irá, digamos, o respetará todos sus intereses de seguridad y que por lo tanto ellos de alguna manera, dicho vulgarmente, tienen que rascarse con sus propias uñas y empezar a buscar también, por lo menos diversificar más sus relaciones. De ahí que digamos, se hayan acercado y se estén acercando cada vez más, Israel incluido, a China, y esta neutralidad de la que ya hablábamos también es un reflejo de esto en el caso de la invasión de Rusia en Ucrania. Y en términos más de actuar de manera conjunta, los países de Medio Oriente no lo logran hacer, no lo pueden hacer como un actor regional, por muchas razones. Lo vemos a partir simplemente del organismo regional, que es la Liga Árabe, que sigue estando justamente reflejando antes que nada las fracturas y las rivalidades de poder regional. Se vuelve una arena más que de eso, más que una arena de coordinación. En algunos aspectos, temas sí lo es, pero en la mayoría, o aquellos, digamos, para temas de alta política, para los que uno esperaría que estos actores tendrían que unirse y reconocer en ciertos temas una amenaza común, como problemas crónicos, ¿no? Como puede ser el tema palestino u otros, no lo hacen. No lo hacen, entre otras razones, podría discutirse por el carácter profundamente autoritario de la mayoría de los regímenes de estos países. Y por último, bueno, y el tema de las redes sociales, me parece que sí, no las había como en 2003, pero si algo hizo la guerra de Irak, justamente, o sea, esto nos lleva a pensar en este discurso, esta postura de civilizaciones, ¿no? Que inició, bueno, que ya venía, pero que con la invasión de Irak y con los neoconservadores se
se afianza la postura civilizatoria y que en la percepción de muchos países del sur global se hace eco de, digamos, de la historia colonial. Y por otro lado, sí, es una postura, una narrativa del choque de civilizaciones que se afianza con la guerra en Irak, la lucha global contra el terrorismo y todo esto desde 2001, y que se materializa en Irak con las consecuencias de que también va fomentando, digamos, de manera progresiva, me parece, digamos, el auge de extremas derechas, ¿no? Y de muchas dictaduras en todo el mundo que aprovechan ese momento poco a poco para ir imponiendo su propia narrativa, la narrativa antisistema, ¿no? Y me parece que si algo hace 2003 también es eso, es ir poco a poco, constante, digamos, de manera muy progresiva, pero constante, y se puede, digamos, probar en varios países, el aumento de una creciente desconfianza hacia las instituciones internacionales, hacia las instituciones democráticas, también de las poblaciones objetivo de esta lucha contra el terror, pero también en las filas de parte de la izquierda mundial. De hecho, un ejemplo emblemático es la Revolución Siria de 2011, ¿no? El inicio de esta revuelta y su militarización, digamos, vemos cómo se van, digamos, afianzando estas posturas cuyo origen podemos retrasar, me parece, a la invasión estadounidense de Irak frente a una ultraderecha y parte de la derecha muy obsesionada con el choque de las civilizaciones. La izquierda logra o ve en un régimen como el de Bashar al-Assad un escudo, digamos, secular, antiislamista, protector de la laicidad, de los cristianos de Oriente, en fin, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido las redes sociales lo que hacen es, en todo caso, amplificar un discurso que ya existía, ¿no? Y que viene desde 2001, 2003, ¿no? Porque 2003, si algo hizo, bueno, también los ataques de 2001, terroristas en Estados Unidos, pero 2003, con todo el fiasco que representó, jugaron un papel fundamental, recordemos, en la articulación del racismo y del antisemitismo, ¿no? Y de la islamofobia también, ¿no? Y esta narrativa antisistema que, recordemos, históricamente es antisemita. Entonces, digamos, me parece que todo este tema de la crisis migratoria, las invasiones de los bárbaros, de los musulmanes, todo eso, digamos, se ha ido construyendo desde entonces cada vez más y se ha visto además amplificado, estas voces se han visto amplificadas y multiplicadas simplemente en el marco de tecnologías, de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. Muchas gracias, doctora Tawil. Maestro Ruiz. Muchas gracias. Yo creo que de alguna manera Estados Unidos está cambiando su óptica hacia Asia, fundamentalmente hacia China, de alguna manera porque China está haciendo acopio de litio, comprándolo al precio que sea en todo el mundo, entendiendo que en algún momento se nos va a terminar el petróleo y tenemos que tener fuentes alternas de energía. Y el litio en este momento es un elemento fundamental para el desarrollo de tecnología. Pero además, China tiene grandes depósitos de tierras raras que son indispensables para muchos elementos tecnológicos, desde tan sencillos como los teléfonos inteligentes hasta radares y otro tipo de piezas tecnológicas que tienen una enorme importancia. Entonces, no es gratuito que de alguna manera Estados Unidos esté buscando mejorar sus relaciones por ahí con más bien el continente asiático, dejando un poco de lado al Medio Oriente, en función de que el Medio Oriente pues ha demostrado que aparte de petróleo tiene muy pocas cosas además de eso. Las redes sociales en su momento no existían en 2003 y actualmente pueden ser un arma de dos filos. Por un lado, nos permiten enterarnos rápidamente de los eventos que están sucediendo en cualquier parte del mundo,
pero por otro lado nos permiten ser desinformados de manera casi automática cuando se utilizan los famosos bots que sirven a intereses políticos. Entonces, de la misma manera que tenemos que ser cuidadosos con la prensa y no quedarnos con el New York Times y también leer a veces Al Jazeera o algún otro periódico que presente un punto de vista diferente, si hablamos de México, pues no nos quedemos con La Jornada y también leamos El Heraldo, por ejemplo. De la misma manera tenemos que ser muy cuidadosos con las redes sociales y con quienes se vuelven voceros en las redes sociales. Y finalmente, creo que Estados Unidos no aprendió de ese fiasco en Irak, porque no ha dejado de ser lo que Donald Trump quiere que sea. Por mucho esfuerzo que haga el presidente Biden para revertir los 4 años de Trump, le está costando mucho trabajo y Trump pretende llevar nuevamente a Estados Unidos a ser el principal imperio. Pero lamentablemente, mientras más grandes son, más fuerte caen. Entonces, pues hay que estar muy pendientes de qué es lo que pasa, porque si el gigante cae puede aplastar a los vecinos y lamentablemente somos sus vecinos. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, maestro Ruiz. Bien, a nombre del Centro Olof Palme le doy las gracias a los panelistas de este seminario y a la audiencia que nos acompañó a través de las emisiones tanto en Zoom como en Facebook Live. Y les invito cordialmente a el seminario del próximo viernes 24 de marzo a las 9 de la mañana, que es la sesión final del seminario que el Centro Olof Palme está desarrollando sobre Rusia y Ucrania, y cuya sesión estará dedicada particularmente a las implicaciones de este conflicto armado para México. Les repito una vez más, es viernes 24 de marzo a las 9 de la mañana. Les invito también a que nos sigan a través de redes sociales, en Twitter, Facebook y LinkedIn como Centro Olof Palme México. Muchas gracias y hasta la próxima.